Saludos amigos, bienvenidos a mi canal. Soy Mariano Utín y este es una nueva sección que vamos a inaugurar que se va a llamar Materialismo Político para Principiantes. La idea, la intención es dar unas pinceladas gruesas sobre lo que es la doctrina filosófica que estamos construyendo y en las cuales nos estamos rigiendo desde las vanguardias iberófonas socialistas. Cabe aclarar que esto va a ser un panorama general. Vamos a intentar ir descifrando, digamos, los conceptos de a poco, pensándolos entre todos, los que están del otro lado de la pantalla y quien les habla, el servidor, para intentar hacerlo de la manera más fácil posible. Es decir, el lema es intentar hacer de lo complicado lo sencillo, o lo complicado explicarlo sencillamente. La pregunta inicial que nos podemos hacer a partir de esto es precisamente preguntarnos qué es el materialismo político. Y bueno, la respuesta sería que el materialismo político es una concepción ontológica, gnosiológica, antropológica, ética y moral, histórica, política y también estética del mundo. Esta concepción materialista de la vida política inicialmente fue propuesta por el doctor en economía y politólogo Santiago Javier Armesilla Conde. En realidad, el materialismo político se concibe como la construcción de un mapamundi, un intento de cartografiar la realidad para ayudar a entenderla de manera crítica. ¿Y para qué necesitamos entender la realidad? Bueno, para elaborar una teoría que nos sirva como una guía para la acción. Es decir, el materialismo político sería un conocimiento, una visión integral de la realidad para usar ese conocimiento como un instrumento fundamental para transformar la realidad. Esta definición, que intentamos hacerla precisa, puede resultar para el simple televidente que no esté habituado a los temas filosóficos algo compleja o un poco inentendible. Pero no se asusten. Vamos a ir explicándolo por partes. Decimos que es una concepción, el materialismo político, ¿no? Que es una concepción porque es una idea o una manera de entender las cosas, de concebir, de entender y conocer el mundo y cómo éste funciona. Decimos también que es una concepción ontológica porque significa una manera de entender las cosas desde su esencia material y real, es decir, filosóficamente. Decimos también, como dijimos, que es una concepción gnosiológica. ¿Y qué significa esto? Gnosiológica significa que es una manera de entender las cosas desde el conocimiento. Y cuando decimos también que es una concepción antropológica, significa que es una manera de ver y entender el mundo desde el conocimiento humano y además una manera en que el ser humano se ve a sí mismo en el mundo. Dijimos también que era una concepción ética y moral. ¿Por qué? Porque significa
que pretende, desde esa manera de ver las cosas y el mundo, constituir un conjunto de valores y normas que valoren y que dirijan el comportamiento humano en una comunidad. Pero además decimos que es una concepción histórica, porque esta concepción, esta forma de ver las cosas y el mundo, está afirmada en un tiempo histórico y tiene un recorrido temporal. Un recorrido temporal que es el recorrido de la historia humana en las distintas sociedades políticas, en donde los hombres, con su quehacer diario práctico, fueron transformando el mundo y también así transformándose a sí mismos. Decimos y afirmamos que esta es además una concepción política. Y esto es muy importante. Y decimos que es política porque nace precisamente de la polis, es decir, en una sociedad política o en un conjunto de sociedades políticas, en una civilización, pero no cualquier civilización. Cuando hablamos de la civilización en la que nace, nos estamos refiriendo precisamente que nace en nuestra civilización. ¿Y cuál es nuestra civilización? Nuestra civilización es la civilización iberófona. Por lo tanto, esta concepción es un producto cultural inequívocamente iberófono que nace desde la iberofonía para precisamente transformarla, para cambiarla, para transformar nuestra sociedad al tiempo que se la defiende también. Sin la organización de nuestras comunidades en sociedades políticas, no habría posibilidad de desarrollar ningún tipo de conocimiento tecnocientífico ni filosófico y por ende no habría forma de tener una concepción racional materialista del mundo. Esto es muy importante de entender. No es posible ningún tipo de conocimiento fuera de las sociedades políticas. Es decir, las sociedades políticas son la base de posibilidad, la condición de posibilidad para el conocimiento humano. Finalmente, decimos que es el materialismo político una concepción también estética, porque desde sus parámetros filosóficos que estuvimos exponiendo recién, y desde la práctica que resulta de estos parámetros, el materialismo político buscará nuevos valores de lo bello en el arte, en la cultura y también en la naturaleza. Pero esta concepción del mundo, la que afirmamos aquí, tiene un propósito. No es una simple forma de concebir, de ver y entender el mundo, sino que usando precisamente ese conocimiento que nos da esa forma de ver y entender el mundo, nos servirá como guía para transformarlo. Ahora bien, ¿por qué es importante tener una concepción filosófica del mundo? ¿Por qué es importante entender las cosas desde su raíz, desde su esencia material y real, es decir, filosóficamente? Bueno, podríamos ensayar la respuesta de entender que necesitamos entender la realidad desde su base material para no caer en el engaño de interpretar el mundo según cosmovisiones ideológicas ajenas a la realidad. Todo el sistema educativo oficial en sus distintos niveles, en las distintas sociedades políticas, es una creación de la cultura dominante, tanto en nuestras sociedades políticas como en cualquiera, en la nuestra o en cualquier otra. Y esa cultura dominante no es cualquier cultura, sino que es la cultura
de la clase dominante. La gran burguesía o clase capitalista, en nuestra era, la clase, digamos, que posee los medios de producción. Y cuando decimos los medios de producción, son los medios de producción de elementos tangibles, como todo lo que se produce en la sociedad, como a su vez los medios de producción de cultura y de ideología. Todas las sociedades políticas que han existido y que existen hasta ahora tienen estamentos, castas, clases sociales. La clase social dominante es aquella que, por ser precisamente la dueña de los elementos materiales que permiten la producción de todas las cosas que se necesitan en las distintas sociedades para que los sujetos puedan vivir, nos referimos a la tierra, lo que emana de la tierra y lo que se cultiva y lo que se cosecha, las fábricas, los talleres y todo lo que se produce en ellos, las universidades, que son productoras de cultura, los medios de comunicación, etc. Decía que esa clase social, que es la dueña de todas las cosas y de todos los medios de producción, es también la que dirige y la que produce la cultura dominante. Y esa cultura dominante es la que produce la manera de ver y entender las cosas y el mundo. De esta manera, toda la sociedad, casi todos los sujetos en general que habitan dicha sociedad, adoptan la forma y la manera de ver y entender el mundo de la clase dominante. En nuestras sociedades, no importa qué lugar uno ocupe en la sociedad, casi todos nosotros adoptamos de forma consciente o no, de manera total o de manera parcial, la manera de ver y entender el mundo que nos impone la clase dominante. De ahí que nuestra visión del mundo hoy se rige por la lógica del capital, es decir, por la lógica de la mercancía, donde todo se puede comprar o vender en acto o potencialmente. Y esta es la filosofía que predomina hoy en día en la inmensa mayoría de las sociedades políticas del mundo. Entonces, cuando hablamos de materialismo político, hablamos de filosofía. Pero aquí cabe preguntarnos, ¿qué es la filosofía? La filosofía es un conocimiento, un saber crítico, porque analiza racionalmente la realidad, las cosas. Decía, es un conocimiento crítico, un saber crítico, sistemático, metódico, porque se hace con un orden lógico y racional, que se pregunta por lo que existe y por el fundamento de lo que existe, es decir, se pregunta por el ser. ¿Y qué es lo que existe? Bueno, lo que existe es la realidad, lo que podemos tocar, ver, pensar, sentir, e incluso lo que existe más allá de nuestra conciencia, que conforme avanza nuestro conocimiento, podemos ir develando y conociendo. Porque la inmensa mayoría de los fenómenos de la realidad no los conocemos actualmente o no los conoceremos jamás, muy a pesar nuestro, ¿no? Entonces, de vuelta nos preguntamos, ¿para qué necesitamos estudiar filosofía? Bueno, necesitamos estudiar filosofía para poner un orden racional, una lógica, una sistematización a lo que conocemos y a lo que vamos conociendo. Poner en orden nuestras ideas con el mundo real que existe. ¿Y para qué necesitamos entonces, nos podemos preguntar, ¿no? Poner en orden nuestras ideas con el mundo? Bueno, para entender y poder explicarnos racionalmente el mundo y saber qué lugar ocupamos y qué papel jugamos como sujetos operatorios, en nuestro caso como trabajadores,
en este mundo que nos toca vivir. El mundo actual, dominado por el régimen de la propiedad privada de los medios de producción, que es el mundo capitalista. Pero nosotros como trabajadores no solo ocupamos un lugar en el mundo económico, como clase social, sino también ocupamos un lugar en el mundo político, como clase nacional, como nación, ya que el mundo está dividido políticamente en naciones, en estados nacionales. Esto no quiere decir que neguemos la solidaridad que puede o podría existir entre las clases obreras de las distintas naciones. Lo que decimos es que para que exista real solidaridad entre clases trabajadoras de distintas naciones, estas clases trabajadoras primero deben elevarse a la condición de clase nacional en sus respectivas naciones, conquistando el Estado para destruir su estructura de poder y para desde ahí, desde la conquista del poder nacional a través de la conducción política del Estado nacional, disolver el Estado burgués y transformarlo en Estado proletario, en Estado obrero, en el Estado de los trabajadores, en una República Democrática Popular Obrera, para que desaparezca el conflicto capital-trabajo y así ejercer el verdadero internacionalismo. Pero bueno, volviendo a la pregunta inicial, ¿por qué estudiar filosofía? La filosofía es necesaria para, a partir de ordenar, como dijimos, nuestras ideas que provienen del mundo que conocemos y en el que actuamos, para poder elaborar una explicación racional y para elaborar también una teoría. Una teoría, como dijimos anteriormente, que nos sirva como guía para cambiar el mundo, para cambiar nuestra situación en el mundo y para transformarnos en ese cambio a nosotros mismos. Acá vemos que estamos hablando de cambiar. Cambiar es una acción, lo que se denomina práctica. ¿Qué es la práctica? Es el hecho de realizar, es decir, hacer. Por ejemplo, la industria, la agricultura, realizan, es decir, convierten la realidad, la transforman y convierten en realidad ciertas teorías, en el caso, por ejemplo, teorías químicas, teorías físicas, biológicas, los elementos propios de la naturaleza. Esto nosotros como trabajadores lo conocemos bien porque lo hacemos todos los días. Trabajar en realidad es una práctica de transformar las cosas. Así el hombre transforma la naturaleza a través del trabajo y al transformar la naturaleza produce cultura, produce su mundo y se transforma a la vez a sí mismo. ¿Qué es la teoría? Definimos qué era la práctica. Ahora decimos qué es la teoría. La teoría es el conocimiento técnico-científico de las cosas que queremos realizar. Un conocimiento que se adquiere a través de la experiencia de la práctica en el tiempo al sistematizarla. Entonces vemos que práctica es hacer y teoría es el conocimiento para hacer. Pero entendemos entonces que si hiciésemos solamente la práctica, sin conexión con la teoría, sería un hacer de tipo rutinario. En cambio, si tuviésemos en cuenta solamente la teoría, estaríamos siempre divagando en el mundo abstracto, pero no concretaríamos nada. Por consiguiente, es preciso siempre que haya conexión entre teoría y práctica. Toda la cuestión consiste en saber cuál debe ser esa teoría y cuál debe ser su conexión con la práctica.
La relación teórico-práctica es una relación dialéctica. Porque decimos que para hacer hay que conocer y para conocer hay que hacer. Es decir, serían conceptos que se conjugan. No pueden ir uno separado del otro. Por eso, ahora nos está quedando claro que para conocer el mundo y poder cambiarlo, desde nuestro lugar como sujetos operatorios, desde nuestro lugar que ocupamos en la sociedad como clase social, como trabajadores, hace falta una teoría revolucionaria que además una esa teoría con una práctica. Y esa teoría práctica es lo que venimos a explicar acá, el materialismo político. Que bien, como decía Lenin, si no tuviésemos teoría, o sea, sin teoría revolucionaria, no puede haber movimiento revolucionario. Por eso, y a riesgo de ser reiterativos, seguimos afirmando que nuestro materialismo político se va constituyendo como una concepción, entonces, como dijimos, ontológica, porque va hacia el ser, analizar el ser de las cosas, gnosiológica, porque desde el conocimiento, antropológica, porque es desde la escala humana, ética y moral, porque nos va a dar valores, histórica, porque se sitúa en un punto histórico del tiempo y sigue una línea temporal, política, porque proviene, como dijimos, de las sociedades políticas, de la polis, y estética del mundo, que se constituye como la construcción entonces de una gran cartografía que intenta cartografiar el mundo, la realidad. ¿Para qué? Para entenderla de manera crítica. Y una vez que entendemos esa realidad de manera crítica, podemos, a partir de un conocimiento racional de la misma, elaborar una teoría que nos sirva entonces como guía para la acción. Bien. Entonces, ¿cómo pensar la filosofía? Fíjense que el planteo puede ser dual. La filosofía se puede pensar como una disciplina que estudia los entes, las cosas que existen, de manera teorética, es decir, como una actividad de conocimiento, gnóstica sería, puramente teórica de los entes, de los fenómenos, que estos entes y fenómenos acontecen en la realidad. Es decir, sin ninguna finalidad, o mejor dicho, con la única finalidad de conocerlos y clasificarlos. O sea, la filosofía puede servir como un mero ejercicio intelectual del estudio de la realidad para conocer los distintos elementos y clasificarlos, como un ejercicio del pensamiento puro, con el solo fin de conocer. O por el contrario, a la filosofía la podemos tomar como una actividad crítico-reflexiva sobre la realidad material, plural, histórica y dialéctica del ser, es decir, de lo que existe, y de los fenómenos históricos de la praxis humana, con el objetivo no simplemente de conocerla, la realidad, sino con el objetivo de modificarla y transformarla. Y atención que hay una diferencia con la opción 1. Esta opción 2, de conocer la realidad para transformarla, es una concepción revolucionaria. Porque no implica solamente conocer por conocer, sino que implica conocer para transformar. Entonces, la opción primera que dijimos
estudiar filosofía para conocer la realidad por el solo gusto de conocerla, nos lleva a entender a la filosofía como una actividad contemplativa, pasiva, en la que, como decíamos, conocer la realidad como un fin en sí mismo, es decir, conocer por el solo hecho de conocer. Y en esto está, digamos, la academia y sus academicistas. Hoy en día la enseñanza en todas las etapas de la educación, particularmente la universidad, ¿no? Que parece que vive en una torre de marfil. En cambio, la opción 2, la opción revolucionaria, nos da a la filosofía como una actividad de reflexión que intenta conocer la realidad y su devenir, su desarrollo en el tiempo, para comprenderla, aprenderla con el objetivo de usar dicho conocimiento para que nosotros, como sujetos corpóreos, operatorios de la praxis, de la práctica, como seres humanos, en definitiva, podamos transformar esa realidad. Desde el marxismo, como concepción materialista de la historia, del quehacer humano, en sentido histórico crítico, histórico político, y desde el materialismo político, de que estamos exponiendo aquí, como ya hemos afirmado antes, nos decantamos por la segunda opción, es decir, por la opción revolucionaria, de conocer para transformar. Concebimos a la filosofía como un saber de segundo grado, cuya razón de ser no es el conocimiento en sí mismo sin otra utilidad que ser conocimiento en sí, es decir, un gnosticismo. Eso significa gnosticismo, conocer por conocer y regodearse en ese conocimiento, sino que concebimos a la filosofía como un conocimiento que sirva como herramienta para, a través de la implantación política de esa filosofía, transformar la realidad. Es decir, concebimos a la filosofía como una herramienta revolucionaria de la transformación de la realidad. Entonces, decimos, la idea de una filosofía crítica y materialista debe estar inmersa e implantada en el aquí y ahora. Y necesariamente mantenerse en contacto con las ciencias positivas del presente. Es decir, la filosofía no puede ir por un lado y la ciencia por otro. No. La filosofía debe apoyarse en las ciencias positivas, categoriales. A su vez, la filosofía materialista, política, tiene que reclamar un lugar importante en la educación para los hombres de nuestras sociedades políticas. Tal filosofía crítica trataría de implantarse en ciencias particulares, en los campos científicos diversos, en los partidos políticos, en los sindicatos, en el ejército e incluso en grupos religiosos. Debería tener una implantación social, el materialismo político, de tal magnitud que su continuidad pudiera quedar asegurada en su desarrollo histórico. La concepción política de la filosofía crítica mostraría entonces al filósofo también como miembro de una sociedad política, como ciudadano de una polis, no como un ser que vive en las nubes, sino como un miembro de una clase social, como alguien inserto en el universo mundo y que al mismo tiempo trata de comprenderlo y de transformarlo. Si bien todos los hombres son a su manera filósofos y hacen filosofía, todos hacemos filosofía, no todos pueden ser filósofos académicos. Pero aún así, la concepción política de la filosofía debe elevar a los hombres en sus capacidades operatorias con el universo mundo, sin destruir la filosofía popular, sino que al contrario, nutriéndose de ella, pero sin confundirse con los mitos oscuros y confusos del pensar silvestre. Gustavo Bueno,
filósofo español, en su ensayo ¿Qué es la filosofía?, llega a afirmar que dentro del eje circular del espacio antropológico, que ya vamos a explicar más adelante, decía, en el eje circular del espacio antropológico de su antropología filosófica, ambos materialismos, el materialismo histórico y el materialismo filosófico, el histórico de Marx y el filosófico de él, de Gustavo Bueno, decía Gustavo Bueno que ambos materialismos se aproximan de tal manera en ese eje circular que prácticamente se fundían en uno solo. ¿Cuál es ese espacio circular al que hacía referencia a Gustavo Bueno? Bueno, ese eje circular del espacio antropológico es donde los hombres se relacionan entre sí a través de las cosas que producen. Es decir, para Marx son las relaciones de producción. Entonces, lo que decía Gustavo Bueno es que el materialismo histórico de Marx, lo que se refería a las relaciones de producción, y el eje circular de la antropología filosófica de Bueno se confundían en uno solo. Tal es así que se fundían. Pero bueno, no se preocupen, yo voy adelantando algunas cuestiones que ya se van a ir haciendo más explícita conforme vayamos avanzando con estas charlas. Sin ser monista, el monismo, aclaro, es una postura filosófica que afirma que todo está conectado con todo y que existiría solo un género de materia, ¿sí? Decía entonces, sin ser monista, tanto el materialismo filosófico de Bueno como el materialismo histórico de Marx y de Lenin y el materialismo político que estamos intentando explicar ahora, tanto estos tres materialismos postulan la inagotabilidad de la materia y su pluralidad, es decir, la materia es inagotable y es plural, en contra de la posición del monismo, ¿sí? El monismo es lo antagónico a lo plural. Es decir, todo lo material es real y todo lo real es material. Y esa realidad material es infinita, inagotable y plural o multidimensional. Ahora bien, llegados hasta aquí, debemos definir brevemente algunas cuestiones como la idea de materia, porque estamos hablando de materialismo. También tendríamos que definir el concepto mismo o la idea de materialismo y los orígenes del término materialismo, así como hacer una breve historia del materialismo. Y con esto vamos a terminar este encuentro. Entonces, ya que hablamos de materialismo político y hablamos de materialismo histórico, que es la concepción materialista de historia de Karl Marx, y hablamos también de materialismo filosófico, que es la concepción materialista de la filosofía que tiene Gustavo Bueno, que postuló, es el sistema filosófico que construyó Gustavo Bueno, y que son ambos los dos principales pilares en donde construimos nuestro materialismo político. Tenemos que intentar explicar precisamente ese elemento constitutivo del materialismo, que es la materia. Entonces, hablar de elemento constitutivo es hablar precisamente del ser. Y si hablamos de ser, hablamos de la materia. Entonces, ¿qué es la materia? Bien. La materia vamos a intentar explicarlo desde el punto de vista filosófico, porque hay mucha confusión, porque se suele asociar siempre materia a lo tangible, a lo material, a lo corpóreo. Esto es una definición
a veces desde las ciencias categoriales, como es la física, que da ese concepto de materia, ¿no? Con su composición, moléculas, átomos, etc. O su contracara como energía, ¿no? Materia, energía, las dos caras de la misma moneda, de lo que existe. Pero eso es una concepción unidimensional que se refiere a la dimensión corpórea. Desde la filosofía la tenemos que definir como una idea filosófica. Y ahí cambia totalmente la concepción, ¿no? La materia para los griegos era el sustrato o la sustancia de la cual derivaba la existencia física. Y ese sustrato, esa sustancia, permanecía constante, generalmente en medio de cambios, ¿no? La palabra materia deriva de la palabra latín materia, que significa madera, en el sentido de material, es decir, a diferencia de la mente o de la forma. Así la materia, para los griegos, era esa sustancia, ese elemento esencial al que se le podía dar forma o distintas formas a partir de operaciones de los propios sujetos que la moldeaban. Hablamos de madera, hablamos de barro, hablamos de arcilla, ¿sí? La madera o la arcilla era ese elemento constitutivo al cual los hombres, al operar sobre esos elementos esenciales, le podían dar distintas formas. Por ejemplo, a la madera se la podía transformar en un utensilio a partir de tallarla, donde la madera, por ejemplo, que es la materia, y el utensilio, la cuchara, era la forma. Es decir, la madera era la materia esencial, y el utensilio, la cuchara, la forma que tomaba, era precisamente eso, la forma. La imagen de la madera llegó al latín, en realidad como un calco del uso filosófico griego de ile, ¿no? La palabra ile en griego significa materia en latín, que la palabra materia en latín deriva de madera. Se va entendiendo entonces la idea. Materia sería un elemento esencial al cual se le puede moldear, se la puede transformar. O sea, todo elemento existente al cual, operando sobre ese elemento, se le puede dar distintas formas, se la puede transformar. Bien, para nosotros, la materia, para nosotros los materialistas políticos, la materia en particular y lo material en general, es el elemento constitutivo y esencial de toda la realidad, de todo lo que ha habido, hay y habrá. Es decir, la materia es la realidad, como dijimos anteriormente. Todo lo material es real y todo lo real es material. Y la materia decimos que es a su vez una idea ontológico-filosófica, es una idea ontológica o ontológico-filosófica que excede el concepto de lo físico corpóreo, con lo que vulgarmente se suele confundir y que no puede caracterizarse como un contenido, que no puede caracterizarse desde el punto de vista filosófico como un contenido categorial científico, lo que ya habíamos dicho anteriormente, como un concepto corpóreo, físico. No. Desde la filosofía, la materia no es solamente lo corpóreo físico, es mucho más. Decimos que la física, por ejemplo, como ciencia categorial, nos podrá decir que la materia está hecha de pequeñas unidades materiales denominadas moléculas, las que a su vez están conformadas por unidades más pequeñas aún, que se denominan átomos. Y si siguiéramos así, yendo a los niveles más pequeños, nos toparíamos con las unidades subatómicas como los quarks.
También la física, como dijimos anteriormente, nos puede explicar que la materia física y la energía son dos caras, como dije yo anteriormente, de la misma moneda. Pero estas categorías del campo de la física no nos pueden explicar qué son las emociones, qué son las ideas o qué son los conceptos abstractos. Menos aún nos pueden explicar desde categorías químicas, biológicas o incluso bioquímicas, por ejemplo, la historia de las sociedades o la propia historia de las ciencias. No obstante, todas estas categorías, desde la ciencia, de la química, de las ciencias positivas, digo, de la química, de la física, etc., nos intentan explicar a la materia desde sus campos respectivos como partes, ¿no? Partes de esa realidad, de lo material y de la materia. Es decir, la física nos intenta explicar una dimensión de la materia, la química desde otra dimensión, y así. En ese sentido decimos que materia, desde el materialismo político, es una idea filosófica y no un contenido categorial de alguna ciencia determinada. Porque la materia en realidad está presente en los más diversos ámbitos categoriales de las ciencias y también en toda actividad humana. Porque la materia, desde lo filosófico, es la realidad en sentido de totalidad. Volvemos a repetir, todo lo real es material y todo lo material es real. Y esto es filosofía pura, que engloba, pero que a la vez, ustedes ven, desborda las ciencias. Es decir, las ciencias nos pueden explicar la materia desde sus pedacitos, desde sus conocimientos parciales, desde sus conceptos, pero no nos pueden explicar la materia como todo lo real existente. ¿Se entiende la diferencia? De ahí que afirmamos que la materia en particular y lo material en general es todo lo que existe independientemente de la conciencia humana. Y que la propia conciencia humana, a su vez, es material. Por lo tanto, hay una parte de la realidad muy limitada que a través de la actividad operatoria humana, las ciencias, los conocimientos, el trabajo, podemos conocer esas partecitas de realidad, que podríamos llamar la realidad que conocemos, materia determinada, es decir, la parte de realidad que conocemos, ¿sí? Y hay otra parte de la realidad, que en realidad es la inmensa mayoría de la misma, que desconocemos. ¿Por qué? Porque nuestra ciencia y nuestros conocimientos no nos alcanzan para conocerla. Ahora, esa realidad que desconocemos, vamos de a poquito conociéndola por partes, de a poco. Pero en realidad nunca vamos a abarcar a la realidad en totalidad. Nunca la vamos a conocer. Y esa realidad que nunca conoceremos, que no conocemos y que nunca conoceremos, podemos llamarla materia indeterminada, porque no la podemos determinar, no la podemos conocer. Es la parte de realidad que nos es desconocida, que en realidad es la mayor parte de realidad. Entonces, vamos viendo que la idea de materia de realidad que se nos presenta, no significa otra cosa que la negación de la posibilidad de que el entendimiento humano de la realidad quede definitivamente cancelado en virtud de una explicación unívoca. No nos podemos explicar toda la realidad. Es decir, las ciencias nos podrán explicar partecitas de la realidad, pero solo nos podemos hacer una idea de la totalidad de la realidad desde la filosofía, nunca de la ciencia. Porque las ciencias que nos explican partes de realidad no nos pueden explicar el todo. Siendo incluso insuficiente pensar la realidad como una sola totalidad, dado el carácter
diverso, abierto, inacabado, infecto e infinito de la realidad, solamente pudiéndola pensar como un conjunto múltiple de múltiples realidades, habiendo, digamos, una realidad genérica que a su vez contiene realidades específicas, lo que en realidad cuestionaría en este punto incluso la unicidad del mundo. Yo sé que esto suena muy loco, pero intentemos entender el concepto. Es decir, no nos podemos cerrar a la idea de que haya múltiples realidades más allá de lo que podemos conocer. Pero cuidado, sin que esto signifique caer, desde esta posibilidad abierta, en la religiosidad ni en el idealismo, ya que nosotros desde el materialismo político no aceptamos a las religiones o a las filosofías idealistas como explicaciones racionales del mundo, porque ellas se pretenden situar, las explicaciones idealistas y religiosas, se pretenden situar por fuera de la realidad o de las realidades. Y esto es imposible, porque lo que está fuera de la realidad no existe. Lo que está fuera o por encima de la realidad no tiene posibilidad de existencia, porque no está en la realidad. ¿Se entiende? Una digresión. Aquí es importante aclarar que el materialismo político, que desde el materialismo político cuestionamos filosóficamente a las religiones, pero no nos oponemos a que los sujetos sean religiosos o profesen la religión que quieran. No hay una condena aquí a los sujetos que profesan la religión que quieran. No hay que confundir bases filosóficas con objetivos políticos, ¿okay? Y no hay que confundir las bases filosóficas que tenemos desde el materialismo político con la anulación de aquellos sujetos que profesen religión alguna. Nosotros desde el materialismo cuestionamos la racionalidad del idealismo y de la religiosidad. La cuestionamos, pero no es que hacemos una especie de veto hacia los sujetos que quieran profesar. Es decir, es una defensa de nuestras coordenadas racionales. En ese sentido, nuestra práctica política debe ir hacia una construcción de consensos y a la acumulación de voluntades para alcanzar nuestros objetivos políticos de cambios revolucionarios dentro de nuestras sociedades políticas. Pensamos que enfrascarnos en discusiones secundarias con potenciales aliados en realidad nos debilitarían y nos desviarían de nuestro objetivo estratégico principal, que es hacer la revolución. Es decir, la elevación de la clase trabajadora a la condición de clase nacional y la instauración de un Estado socialista obrero en cada una de nuestras naciones iberófonas, que permita a su vez el desarrollo y el sostenimiento de nuestras sociedades políticas y de las personas que las conforman. Volviendo a la materia, decimos que la materia, así, no puede ser explicada unívocamente, es decir, de una sola manera, por un solo campo categorial individual, es decir, por una sola ciencia, ¿no? Por decirlo, o un solo campo de conocimiento. La idea de materia, en realidad, rebasa a las ciencias categoriales, rebasa a las ciencias. En todo caso, para reiterarnos, cada ciencia puede dar cuenta de una parte de la realidad, de la materia y de lo material, pero no de toda la materia, no de todo lo material en su conjunto. Decimos el ignorabimus, en latín, es decir, la existencia de franjas de imposible conocimiento por parte del hombre, sigue creciendo conforme avanzan las ciencias en su conocimiento de cancelación de apariencias, porque en realidad el conocimiento humano no es más que ir avanzando en esa dirección, es decir, avanzar en la cancelación de apariencias que nos plantea la realidad, ir develando o desvelando lo desconocido
que está ahí, que existe más allá de lo que lo sepamos o no, y que conforme lo vamos percibiendo, haciéndolo operable, lo hacemos real, en el sentido de conocimiento. De esta manera, la idea de lo material se nos presenta como crítico, tanto en sentido positivo como en sentido negativo. En sentido negativo no es la nada, porque la nada no existe. No implica imposibilidad total de lo material, por lo que no caemos en la metafísica. La idea de materia como realidad, como todo lo que existe, como todo lo que fue, es y será, es una idea plural y está en constante movimiento y cambio. Es decir, vuelvo en este concepto fuerte. La materia como realidad es todo lo que existe, lo que existió y lo que existirá, lo que es, fue y será, y está en constante movimiento y cambio. En sentido negativo, como idea límite crítico negativa de la acción sobre el universo, que es la idea positiva de lo material en el materialismo político, corresponde a la idea de material ontológico general de Gustavo Bueno, que nosotros llamamos ser material trascendental. Ser material trascendental en nuestro materialismo político. Para corresponderlo con el ser de la tradición filosófica grecorromana. El ser material trascendental, esta categoría que nosotros enunciamos como el ser material trascendental, es el resultado, en realidad, del ejercicio crítico filosófico, tal y como quedó formulado en la obra de Platón y concretamente en el mito de la caverna. Vamos despacito. La idea de materia es el resultado, en realidad, de un regresus crítico ejercido sobre y desde el mundo de los fenómenos, desde el mundo conocido, y recogido en los diversos campos categoriales en los que el hombre ejerce incesantemente, históricamente, la cancelación de apariencias. Es decir, la construcción de realidad a través de la construcción de verdades científicas, teoremas o configuraciones. La materia, que se nos presenta de esta manera desde la perspectiva de la cancelación de apariencias operadas por las ciencias y en general por el conocimiento humano en su conjunto, donde incluimos la filosofía, supone una desustancialización de toda realidad, de toda fijación. Es la propia perspectiva de la fluidez de todo lo real. Por lo tanto, vamos a intentar traducir esto. La materia, en sentido ontológico general, como realidad en sentido de totalidad, en sentido lato, decimos, la materia como realidad es la negación de cualquier fundamento, ya sea teológico, Dios, o metafísico, espíritu. Y en cambio es la afirmación de que cualquier tentación por establecer la teología o la metafísica en filosofía no muestra más que el miedo a afrontar no solamente la realidad como construcción humana, sino el miedo a afrontar la responsabilidad que el hombre tiene en la determinación de lo que es. En síntesis, y para aclarar todo esto que dijimos, ¿no? ¿Qué es la materia? Concebimos a la materia como la realidad, como todo lo que existe, como todo lo que fue, es y será. Una realidad plural, es decir, multidimensional y en constante movimiento y cambio, porque la realidad siempre es dinámica. Es decir, desde la filosofía entendemos a la materia como una idea, una entidad o concepción filosófica, no como categoría o concepto científico, pero que necesariamente esa idea filosófica tiene que apoyarse en esas ciencias. Para nosotros la materia es una entidad ontológico-filosófica que excede, reiteramos,
lo físico corpóreo, los cuerpos, excede los cuerpos, con lo que vulgarmente se suele asociar la palabra materia, con lo corporal, con lo groseramente corporal. Es decir, la materia es excedida por lo material, por lo físico corpóreo. En el sentido de lo que estábamos hablando, entonces materialismo, a partir de lo que estábamos hablando de materia, ¿no? Materialismo entonces será la corriente o toda corriente de pensamiento filosófico que tenga como sustrato la centralidad de la materia y de lo material. Pero en realidad, a lo largo de la historia ha habido diversas corrientes de pensamiento materialista, cada una conceptualizando la idea de materia de maneras diferentes. Así el compañero camarada Javier Bermejo desarrolla en un artículo de la revista La Razón Comunista, un artículo llamado Materialismo y Socialismo, relacionando estos dos términos, materialismo y socialismo. Y en él especifica realmente que existen múltiples clasificaciones de la historia del pensamiento materialista, como la que es dada, una de las más conocidas por Lange en 1903, o también la de Novak en 1975. Y el compañero Bermejo dice que a grandes rasgos todas estas clasificaciones coinciden en la consideración de tres grandes etapas en el pensamiento materialista. Y vamos a adentrarnos entonces un poquito en esto que es un poco la historia del materialismo. La historia del pensamiento materialista. Porque es fascinante ir viendo cómo se va desarrollando esta idea, ¿no? Bermejo nos dice que hay una primera etapa. Sería los orígenes de la corriente filosófica materialista, que se remontarían a la antigüedad clásica griega, donde se pueden diferenciar varios momentos. El primer momento él lo sitúa entre los siglos 7 a.C. y 5 a.C. Allí, dice Bermejo, se desarrolló la corriente que podría denominarse elementalista, de los elementos, ¿no? Que abarca las obras de los denominados filósofos jonios, incluyendo a la escuela de Mileto. Estamos hablando de los primeros filósofos presocráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes y a Heráclito de Éfeso. Estos eran los llamados Tales, Anaximandro, Anaxímenes y Heráclito, eran los llamados filósofos de la naturaleza. Los primeros pensadores griegos tenían en común la creencia de que existía una materia primaria, una materia primigenia, que era el origen de todos los cambios. De esta manera, intentaban dar una explicación racional conceptual de las cosas. Y entonces la filosofía, a partir de esto, se fue independizando de la religión. Tales, que es el primer filósofo conocido de la historia, afirmaba que la materia primigenia, el argé, en la palabra griego, era para Tales el agua. El agua para Tales era el origen y el principio de todas las cosas. Para Anaximandro, en cambio, su alumno, afirmaba que nuestro mundo simplemente es uno de los muchos mundos que nacen y perecen en algo que él llamó lo indefinido, el apeirón, que en su sentido etimológico, el apeirón es lo que no puede
limitarse y por lo mismo no tiene forma. Es decir, lo amorfo sería, o lo sin forma. Él especificaba que existía esa sustancia, pero no podía definirse. En cambio, Anaxímenes va a decir que el arjé es el aire. Entonces tenemos a Tales, que decía que la materia primigenia era el agua, porque decía que los fluidos humorales, los fluidos corporales, los humores, son todos líquidos, y que de ahí venía todo, ¿no? Que veníamos del agua. Anaxímenes va a decir que veníamos del aire, y Anaximandro va a decir que no, que había una sustancia indefinida que era la sustancia esencial del universo. Pero Heráclito, el cuarto en discordia aquí, va a afirmar que es el fuego, en tanto que el fuego simboliza el cambio y el devenir que se enciende y se apaga según la medida como una energía vital, ya que el fuego es el único elemento del cambio incesante. Entonces podemos decir que Heráclito es el primer pensador materialista, dialéctico, ya que toma a los elementos de la naturaleza como lo que existe y afirma que todo fluye, todo pasa y nada permanece. Heráclito es aquel de la famosa frase: no podemos bañarnos dos veces en el mismo río, por esto de que el agua va corriendo, ¿no? Y si bien el río es el río, no es el mismo río porque el agua no es la misma. Bien, dijimos que un primer punto, una primera etapa, la situamos entre los siglos 7 y 5, con estos presocráticos. Después viene un segundo momento de esta etapa, que es entre el siglo V y el siglo I antes de Cristo, y en la cual aparecen las obras de la corriente tradicionalmente denominada atomista. La anterior era la elementalista, porque se refería a los elementos de la naturaleza. En cambio, esta del siglo V al siglo I antes de Cristo es la atomista. Y esta corriente, considerada materialista, de pensamiento griego, es originada por Leucipo, natural de Mileto, y su alumno Demócrito, de Abdera. Posteriormente se adscribieron también a esta corriente Epicuro y Lucrecio. Ellos en realidad defendían el pansomatismo, es decir, todos los cuerpos, soma es cuerpo, todos los cuerpos están formados por átomos, los cuales, los átomos, eran elementos simples, sólidos, llenos, compactos, físicamente indivisibles, eternos, que estaban en perpetuo movimiento, e ilimitados en su número, y distintos solo por la figura, por el esquema, y el orden, taxis, en que se unían, y la posición, tesis, en la que se conformaban, ¿no? Esta afirmación, que permitía, digamos, superar las contradicciones del continuo matemático, por ejemplo, cómo podría ser consistente una materia divisible hasta el infinito, ¿no? Esta afirmación, atómica, de la concepción atómica, que se contraponía a lo matemático, ¿no? No fue en general aceptada en el mundo antiguo y solamente reapareció tímidamente en el atomismo moderno, después a posteriori, ¿no? Pero bueno, con esta concepción atomista, distinguían entre el infinito desde el punto de vista físico, el finito del punto de vista físico, del infinito matemático. Físicamente, según el atomismo griego, hay un límite más allá del cual no es posible la división. Y ese límite eran los átomos, unidades elementales de la naturaleza. En cambio, teóricamente, desde la matemática, todo puede ser infinitamente divisible. Por lo tanto, la corriente de pensamiento atomista daba un límite a esto que en abstracto no tendría límite, ¿no? Bien, una tercera etapa
un tercer punto, una tercera corriente de esta etapa, en casi simultáneamente con los inicios de la anterior, aparece en la historia como la corriente sensualista. Abanderados de esta corriente sensualista estaban los denominados sofistas, del griego sofos, que significa sabio, ¿no? Los sensualistas o el sensualismo es la doctrina filosófica que reconoce a la sensación como la única fuente de conocimiento. Si se considera entonces la sensación como reflejo de la realidad objetiva, lo que en realidad es, entonces el sensualismo, consecuentemente, trazado, conduce inevitablemente al materialismo, porque a partir de las sensaciones reflejaría lo que existe. Entre los sensualistas encontramos a los renombrados Protágoras, Hipias, Pródico de Ceos, Gorgias, entre otros, ¿no? Pero no menos importantes en desarrollos posteriores, como también pudo serlo Aristipo, que fue el primero de los filósofos hedonistas. Que de todas estas corrientes quedan tradicionalmente apartados de esta clasificación los tres grandes autores de la antigüedad que no nombramos. Nos referimos a Sócrates, a Platón y a Aristóteles. Los tres, Sócrates, Platón y Aristóteles, fueron críticos acérrimos tanto del sensualismo, de los sofistas, como de las corrientes elementalistas y atomistas, las tres corrientes que hablamos anteriormente. Habiéndose ganado a lo largo de la historia, Sócrates, Platón y Aristóteles, la fama o el mote de antimaterialistas. No obstante, Gustavo Bueno argumenta a favor del materialismo inmanente de la teoría de las ideas de Platón, y aún perteneciendo las ideas, a un plano eidético, es decir, el plano de las ideas, que para Bueno son el plano de la materia tercio-genérico, de M3 sería, ¿no? Y que para nosotros es la dimensión lógica abstracta de U3, que no se asusten, vamos a ir definiéndolo más adelante, pero ya adelanto esto poquito para que vayan familiarizándose con algunas cuestiones. Para Bueno existen tres planos, digamos, o tres dimensiones de la materia. Ya lo vamos a ir viendo. Nosotros lo traducimos también en tres planos, pero para nosotros hay posibilidad incluso de más planos, más dimensiones ontológico-materiales. Pero no me quiero adelantar, simplemente tiro esto como para que lo vayan familiarizándose de a poquito. Por lo tanto, Bueno argumenta de que si bien está en el plano eidético, igual estos filósofos se mantendrían o habría que mantenerlos dentro de lo que tradicionalmente corrientes materialistas. Pero bueno, cerramos el primer grupo de pensadores materialistas de la Grecia antigua. Bermejo nos cita en el mismo artículo una segunda etapa del pensamiento materialista, y él la sitúa en la Edad Media. Se considera en realidad, con carácter general, que el materialismo como pensamiento, como corriente filosófica, desaparece de forma prácticamente absoluta en la Edad Media. Tan solo se reconoce su influencia, digamos, en la corriente nominalista, a la que ascribe el célebre Guillermo de Ockham, fraile franciscano inglés, Guillermo de Ockham, que fue un filósofo, teólogo y lógico, conocido principalmente por ser el representante más destacado del nominalismo frente a las escuelas tomistas y escotistas, y por la célebre navaja de Ockham, que la navaja de Ockham es un principio metodológico innovador, ¿no? que
por eso es conocido Guillermo de Ockham, ¿no? Que lo que dice que la expresión lo más lógico sería la respuesta correcta. Y bueno, es conocido Guillermo de Ockham por esta navaja de Ockham famosa y por sus obras significativas en lógica, medicina y en teología. Lo positivo del nominalismo es la consideración de las cosas como dato primario y de las ideas como dato secundario. Por eso subraya Marx en la Sagrada Familia que el nominalismo constituye en realidad la primera expresión del materialismo en la Edad Media. ¿Y por qué lo recalca esto? Por lo que dijimos recién. Marx subraya que los nominalistas entendían a las cosas como primero y a las ideas como una consecuencia de las cosas. Sin embargo, han existido y existen hasta nuestros días algunos autores que argumentan contra la consideración del cristianismo católico dominante en la Edad Media como antimaterialista, lo cual en realidad afirman como un error de primera magnitud. Bueno es uno de los que dice que esto considera el pensamiento del cristianismo durante la Edad Media como antimaterialista es un error, sobre todo, por ejemplo, con respecto a pensadores como Tomás de Aquino, ¿no? Bien, siguiendo con el desarrollo del artículo de Bermejo, él nos sitúa en que hay una tercera etapa que, pasada la etapa de la Grecia clásica, la etapa de la Edad Media, entraríamos en la etapa que va del mercantilismo a la modernidad. Y nos situamos aproximadamente en el siglo XVI, a inicio de la transición del mercantilismo y el feudalismo al capitalismo. Hubo un resurgir del atomismo impulsado por el humanismo tardomedieval, pero sobre todo por el renacentista. Y bueno, hasta la actualidad puede identificarse entonces, desde ese momento a la actualidad, tres grandes bloques de autores materialistas. El primero de esos bloques podemos situarlo como el materialismo mecanicista de los siglos XVI, XVII y XVIII. En el siglo XVI tenemos a Giordano Bruno, que trató de restaurar la doctrina atomista de la Grecia antigua, aunque la mayor parte del siglo XVI lo domina el panorama cultural las corrientes humanistas. En realidad el atomismo no tuvo una gran repercusión en este siglo, pero sí fue conocida el pensamiento materialista en la escuela de Salamanca, y se puede poner en correspondencia ese pensamiento con los primeros pasos de la ciencia moderna, con Nicolás Copérnico, con Bra, con Kepler, con Galileo Galilei y con Francis Bacon, que afianzaron la línea de este materialismo y que posteriormente se va a ver desarrollado por personalidades como Hobbes, Thomas Hobbes, John Locke, y por encima de todos ellos con Baruch Spinoza, cuya ética, demostrada según el orden geométrico, publicada póstumamente en 1677, es, para Vidal Peña, la gran obra filosófica materialista del siglo XVII, la de Spinoza. En ella se define, en esa obra de Spinoza, se define a Dios como una sustancia infinita con infinitos atributos, al mismo tiempo que se demuestra la imposibilidad de dicha sustancia como Dios. No en vano, en el materialismo filosófico de Gustavo Bueno, a Spinoza se lo toma como una referencia fundamental, en tanto que filósofo materialista y no espiritualista o panteísta, como comúnmente se lo toma a Spinoza, ¿no? Para Vidal Peña, la idea de sustancia en Spinoza corresponde
en términos del materialismo político, con el ser material trascendental, ¿sí? Con la materia ontológico general de bueno y no con Dios, ¿sí? Así que en ese sentido Spinoza es una inspiración muy fuerte tanto en bueno como en nuestro materialismo político. Una segunda etapa o una segunda corriente, ya avanzando en el tiempo, después del materialismo mecanicista, vendría a ser el materialismo humanista de los siglos XVIII al XIX, ya entrando en la modernidad capitalista. Ahí el materialismo moderno se presenta comenzando con Pierre Gassendi y cierra con Ludwig Feuerbach, o Feuerbach. En este periodo de la historia del materialismo se suceden los nombres de, entre otros, Lamettrie, Diderot, Saint-Simon, Schopenhauer. Es una corriente relacionada con la tradición socialista francesa, cuyos autores en realidad influenciaron considerablemente a los autores subsiguientes, ¿no? Y aquí es donde llegamos ya a la tercera etapa dentro de este grupo, que va desde el mercantilismo a la Edad Moderna, que es la etapa en la que destaca Karl Marx, ¿no? La concepción materialista de la historia de Marx, el materialismo histórico. Este término, materialismo histórico, en realidad no es acuñado por Marx, sino es acuñado por su colaborador y su amigo, que es Friedrich Engels, a partir de la dialéctica, que este materialismo, a partir de la dialéctica de Hegel, también del materialismo antropológico de Feuerbach y de los teóricos socialistas franceses, la propuesta filosófica de Marx, el materialismo histórico, estudió la economía política clásica británica, Adam Smith, David Ricardo, y con ello también construyó su crítica de la economía política, entendiendo a la economía política, a esta disciplina, como una ideología en sí misma que intenta justificar al capitalismo, al tiempo que también trataba de explicar la estructura económica de la modernidad, del modo de producción capitalista. Única estructura económica histórica que ha existido realmente, ¿no? El materialismo de Marx, por tanto, supone en realidad una crítica de las ideologías de la modernidad, de manera principal de la economía política. Esto se puede ver en trabajo asalariado y capital, salario, precio y ganancia, contribución a la crítica de la economía política, el capital, Grundrisse, teoría sobre la plusvalía, etc. Pero también resulta de una crítica a toda la filosofía idealista alemana. Es decir, Marx critica la ideología de la modernidad, la economía política, y a toda filosofía idealista alemana. Y esto se puede ver en la Sagrada Familia, en la ideología alemana, en las tesis sobre Feuerbach, etc. Mediante una reelaboración del materialismo atomista antiguo a través de su tesis doctoral, la tesis de Marx, diferencia entre la filosofía de la naturaleza de Demócrito y Epicuro, y de la asunción a partir por parte de Marx del materialismo tercio-genérico de Platón, el materialismo también político de Aristóteles y el materialismo ontológico de Spinoza, que gran influencia en Marx, Marx, construye una nueva ontología cuya base fundamental, según Gustavo Bueno, es la idea de producción. Esto es muy importante en Marx, la idea ontológica de producción, que vamos a ver más adelante. Pero es importante que retengan esta cuestión de que para Marx la idea central nuclear de su filosofía es la idea de producción. Cabe decir que en la lengua española el mejor exponente
de la ontología de Marx, el que mejor explicó esta parte ontológica de Marx es un autor fundamental por su influencia en el materialismo político, nuestro materialismo político, que tomamos como un autor fundamental para nosotros, y que mejor lo explica es el filósofo Felipe Martínez Marzoa, que en su obra La filosofía del capital de 1983 lo expone esto de manera magistral, ¿no? La idea ontológica de producción en Marx. Además, explicando que en realidad Marx lo que está haciendo cuando escribe El Capital no es una crítica económica, que también lo es, sino más bien es una crítica filosófica al capitalismo, a las relaciones de producción del capital. Además, si tomamos y seguimos las ideas de Diego Fusaro, sobre todo en su libro Karl Marx y la esclavitud, que escribió en el 2023, para Fusaro la concepción materialista de la historia, en tanto que es una crítica a la economía política, es un sistema filosófico, que el materialismo histórico es un sistema filosófico que ha descubierto y por tanto ha demostrado que el modo de producción capitalista, es decir, la modernidad, es una época en realidad, una época histórica con una contradicción característica. Es decir, la modernidad combina la libertad formal de los ciudadanos, formalmente iguales y libres en derechos y deberes, con la esclavitud del asalariado, o la esclavitud asalariada, una esclavitud material de clase, de una clase, que oprime a otra, es decir, la clase burguesa que oprime a la clase obrera, que la esclaviza. Fusaro dice que el obrero individual es libre para firmar, o sea, dice Fusaro, interpretando a Marx, dice que el obrero individual es libre para firmar un contrato de trabajo, para rescindirlo y para hacer con el dinero que gana lo que potencialmente quiera. Ahora bien, esa libertad, su libertad, se reduce a elegir entre ser explotado y producir un excedente de producción, un plusvalor, la plusvalía, que no le pertenece, o puede hacer eso, o morirse de hambre. Sabemos, la mayoría de su sueldo se destina, digamos, la mayoría del sueldo del obrero se destina a comprar lo necesario para mantenerse con vida y más o menos sano, pero no para desarrollarse plenamente como persona, como sí puede hacer un burgués. De ahí que la esclavitud asalariada, en realidad, es la forma más refinada y suave de esclavitud histórica y tiene sus diferencias claras con la esclavitud medieval, que es la servidumbre feudal, ¿no? Y también tiene sus diferencias claras con la esclavitud antigua, la propiamente dicha esclavitud. En la esclavitud antigua, el esclavo es una cosa o un animal, que es en realidad una propiedad de su amo. En la feudal, es más o menos libre, aunque todo el producto de su trabajo, del siervo de la gleba, es entregado a cambio de protección al señor feudal. Pero en el capitalismo el obrero es libre de elegir a su amo temporal dentro de todo el espectro de la clase capitalista. Por lo tanto, la esclavitud asalariada lo es respecto a una estructura económica, es decir, a la modernidad capitalista, que es propiamente hablando la única estructura económica que realmente ha existido y desde la cual pueden interpretarse los modos de producción precapitalista. Bien. Según Fusaro, para Marx, la emancipación de la clase obrera hacia una comunidad postcapitalista supone la emancipación histórica definitiva de todos los esclavos y siervos del pasado, en tanto que los obreros serían sus herederos, ¿no? De ahí la necesidad de que los obreros abracen la filosofía para implantar políticamente la liberación definitiva del hombre.
A diferencia del esclavismo y del feudalismo, el capitalismo es el único modo de producción que se ha implantado realmente a escala universal. De ahí que potencialmente la clase obrera, a través de la dialéctica de clases, estados e imperios, es la única clase social, para sí, que puede acabar con la explotación de una clase sobre otra a escala global. En resumen, para Fusaro, este es el verdadero nervio filosófico de la crítica de la economía política de Marx. Un nervio no solo desde la filosofía de la historia, sino sobre todo desde la idea ontológica de producción, en este caso de la producción a gran escala de una comunidad política postcapitalista, en que la clase obrera toma el poder y desde ese poder, se inmola históricamente, acabando de manera definitiva con la esclavitud histórica. Bien, más acá en el tiempo, a posteriori del materialismo histórico de Marx, aparece el materialismo dialéctico, que ya corresponde a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, o todo el siglo XX, mejor dicho, ¿no? Esta corriente es en parte la heredera de la anterior, de la concepción materialista de historia, de Marx, ¿no? Del materialismo histórico, que después de su muerte, de la muerte de Marx, tuvo una gran repercusión en el materialismo dialéctico y se llamó así porque el que le puso materialismo dialéctico, heredero del materialismo político, es Plejánov, ¿sí? El pensador soviético Plejánov. Especialmente identificando al pensamiento marxista de los herederos marxistas de la Rusia soviética, a Lenin y a Stalin, ¿no? Y esto fue llevado, digamos, a la normalización a partir de las academias de ciencias de la Unión Soviética. Este pensamiento también influyó en Mao Zedong y Deng Xiaoping, y actualmente también lo hace en Xi Jinping. Es lo que se llama marxismo-leninismo, ¿no? A finales también del siglo XX ya, la corriente, otra corriente materialista es una de las que nosotros tomamos también como pilar, dijimos anteriormente, el materialismo filosófico del siglo XX y siglo XXI en lengua española. Y este materialismo filosófico es la doctrina sistemática de la realidad construida y escrita por el filósofo español Gustavo Bueno. Y obviamente sus principales discípulos, ¿no? Vidal Peña, Alberto Hidalgo, Juan Bautista Fuentes Ortega, que fueron la primera generación, Juan Cueto, Ricardo Sánchez Ortiz de Urbina, Pedro Insua, Luis Carlos Martín Jiménez, Ernesto Castro, entre otros, y también Santiago Armesilla, ¿no? Como la generación entre el 2005 y el 2013. Sabemos que la principal institución que ha difundido el materialismo filosófico como sistema filosófico fue la Fundación Gustavo Bueno de Asturias, la Fundación de Oviedo. El materialismo filosófico es, junto al materialismo histórico, como ya lo dijimos, ambos pilares sobre el cual estamos construyendo nuestro materialismo político. De la misma manera en que Marx dio vuelta del revés a Hegel, Bueno también analizó en sus artículos, tal como Bueno, digamos, analizó en sus artículos el significado de los Grundrisse en la interpretación del marxismo. Bueno propone en toda su obra la llamada por él vuelta del revés de Marx, para, según él, purgar el marxismo de los elementos que todavía arrastra y conserva del idealismo alemán. No obstante, según Santiago Armesilla, si hacemos una lectura profunda de Marx,
Esto nos permitiría observar que dicha vuelta del revés que Bueno propugna realizar sobre Marx, Marx ya la está haciendo en ejercicio, aunque no en representación, a medida que el mismo Marx va construyendo su concepción materialista de la historia. Y esto que Armesilla analiza en el libro La vuelta del revés de Marx, el materialismo político entretejiendo a Karl Marx y Gustavo Bueno, un libro que recomiendo del 2020, esto decía que analiza Armesilla, permite identificar que lo que Bueno hace es en realidad, de Marx, del materialismo histórico, lo que Bueno hace es una transformación idéntica del marxismo hacia el materialismo filosófico. Y por ello, la fusión de ambos sistemas, para Armesilla, es posible de cara a construir un sistema filosófico nuevo, el materialismo político, de lo que estamos hablando acá. El materialismo político como resultado de la fusión de dos grandes corrientes de pensamiento, el materialismo filosófico de Gustavo Bueno con el materialismo histórico de Karl Marx. Bien, todas estas corrientes materialistas del Renacimiento y de la modernidad están vigentes hoy en día en diferentes corrientes y autores, no siempre fáciles de clasificar. Hay otros autores como Mario Bunge, que ha sido posiblemente el autor más relevante del materialismo contemporáneo en lengua española, y su ascripción fue siempre fundamentalmente de tipo científico-mecanicista, aunque jalonada por una idea metafísica de emergencia, muy similar al salto cualitativo del materialismo dialéctico. Por lo tanto, tenemos a Mario Bunge como otro pensador materialista del siglo XX. También gran importancia a escala internacional han tenido también hasta el presente otra corriente de pensamiento materialista, como es el materialismo cultural de Marvin Harris, que asume los postulados básicos del materialismo histórico de Marx, pero en una formulación analítica con ciertas pretensiones epistemológicas, ¿no? Por último, también podemos decir, ya finalizando las distintas corrientes materialistas, que hoy en día, digamos, dominan las corrientes materialistas fisicalistas, que reducen a la realidad, en última instancia, a materia y energía, ¿no? Estos se apoyan, digamos, en la ciencia, básicamente, y de la cual emana una especie de corriente materialista fisicalista filosófica, a la que adhieren grandes divulgadores científicos del finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Estamos hablando de estos divulgadores como el gran Carl Sagan, de la serie Cosmos, o más acá, en el tiempo, a Michio Kaku o Neil deGrasse Tyson, que son más actuales, ¿no? Sin embargo, para terminar, podemos decir que las posiciones cientificistas mantenidas por estos autores con relación al universo frecuentemente son complementadas con visiones espiritualistas en el plano transmundano. Por lo cual son unos materialistas que están, digamos, atravesados por cierto idealismo, ¿no? Bien, vamos a terminar aquí la primera sesión de materialismo político para principiantes. Espero que hayan podido aprovechar todo lo dicho y bueno, puedan revisionar el video para retener algunos que otros conceptos. Espero que haber sido claro o he intentado serlo claro. Y bueno, sin más,
Me despido hasta la próxima y nada, que tengan buena jornada. Gracias por escuchar.